Todos tenemos una historia que, aunque sea de otra persona, termina enseñándonos algo sobre nosotros mismos. Esta es la historia de una mujer que, después de muchos años, sigue recordando a quien considera que es el amor de su vida. Quise preguntarle el por qué, después de tantos años, sigue recordándolo de esta manera, y aquí está su respuesta. ¿Quién era él? Un tipazo. Sí. Para mí era el príncipe de mis sueños. O sea, él era amigo de Enrique, del tío Enrique. Y llegó a Miraflores, como yo vivía en Miraflores, llegó a tocar la puerta. Yo estaba haciendo el aseo. Yo estaba colocando una licra y una blusa esquelético, así puchitas. Me gustaban. ¿Y ahí te llamó la atención de una? O sea, nosotros nos quedamos, o sea, lo que llegó me pareció lindo. Y él también, él me quedó mirando, o sea, una mirada muy especial. O sea, ambos nos miramos como que nos gustamos. Y luego yo le dije, si gusta, entre, le dije, entre. Entonces dijo, ¿será? Entonces le dije, sí, siga. Le dije, esperen un momento porque él salió, pero no se demora. Y lo hice entrar a mi cuarto, como quedaba abajo. Lo hice entrar a mi cuarto y estaba mirando ese programa que se llama Solteros sin Compromiso, era en ese tiempo. Y era un programa bien chévere. Bueno. Y yo seguía haciendo el aseo y a lo que estaba trapeando por el cuarto, yo le dije, alce los pies, por favor. Le dije, alce los pies en la cama, tranquilo, le dije, para trapear. Y bueno, así, ya terminé de trapear cuando ya todo arreglado. Entonces estábamos ahí y estábamos hablando sobre lo que estábamos mirando de Solteros sin Compromiso y nos quedábamos mirando y así, le serví café. Después no me acuerdo qué era que yo me tropecé, pero me caí encima de él y él me abrazó y nos quedamos mirando y nos dimos un beso. ¡Ah! Nos dimos un beso, sí. Apenas nos conocimos, sí. Estuvo toda la mañana, ya a lo que nos dimos el beso, ya iban a ser las 2 de la tarde y no llegaba mi hermano y el otro hecho loco allá mirando televisión. Entonces estábamos ahí, seguimos ahí. Y eso, conversamos. Yo le dije que tenía 3 hijos, que era separada y todas esas cosas. De todas formas le caí en gracia, le caí bien. ¿Cuántos años tenían? Yo tal vez tenía 28, no me acuerdo, pero yo era mayor de él. De ahí, bueno, llegó mi hermano Enrique bien tarde y yo le dije que había ido un amigo a buscarlo y que más tarde había quedado a pasar. ¿Y cómo era? Yo le dije, era alto, era mono. Ah, ya sé quién es, dijo. Y después ya el muchacho volvió otra vez, ya éramos con confianza. Pero ese día fue amor a primera vista. O sea, nos caímos súper bien. En todo nos entendíamos. Hablaba del baloncesto, pero yo no le entendía ni papa. Pero yo me hacía la loca y le decía que sí le entendía. Pues. Digo, para el próximo domingo a ver si salimos o sábado y nos vamos a jugar. Ni sabía nada de baloncesto. Y seguimos así. Al próximo domingo Enrique no estuvo, me invitó a salir, salimos. La pasamos muy bien, caminamos, fuimos al parque, sabíamos ir al parque de Chapal, porque allá los sábados y los domingos juegan baloncesto. Y así sabíamos andar. Ya, como ya nos cuadramos ese día, yo pensé que era una recocha, pero sí, yo tomo todo en serio. Y seguimos con él. ¿Qué no hacíamos? Sabíamos irnos a caminar por allá arriba, ¿no? Como antes no habían casas para allá, para el Popular, antes no había Popular, eso era Lomas, Potreros. Sabíamos comprarnos allá en una tienda, cuando teníamos plata nos comprábamos una sardina, pan y gaseosa y comíamos. Cuando no teníamos plata, pues solamente comprábamos cualquier dulce y ya, pero siempre la pasábamos bien. Tengamos
plata o no tengamos, éramos bien contentos, bien alegres. Con tal que nos miremos, eso sí, ya teníamos de todo. Ni hambre nos daba. Lo que yo viví con él, lo tenía que vivir con el papá con Gabriel. O sea, yo conocí el amor con William. Con él conocí que a una mujer la valoren, que a una mujer la traten bonito, que la traten con respeto. Con él conocí el amor. ¿Qué era el amor? ¿Qué era enamorarse por primera vez? Con él era espectacular todo. Era todo bien bonito y todo inocente. Yo le decía a mi mamá, pero ahora ya de adulta, yo le decía, mamá, yo no me voy a volver a enamorar como cuando me enamoré con William. Para mí, mi primer amor y el amor de mi vida, toda la vida, ha sido él. Puedo tener mi pareja, pero el amor de mi vida ha sido él. Con él aprendí muchas cosas. Y él me respetaba como si yo fuera una doncella, como si nunca hubiera tenido marido ni hijos. Me respetaba muchísimo. Entonces me parecía espectacular, muy bueno. Me hacía sentir bien especial, me sentía empoderada. Él me hacía sentir, él me respetaba, él me hacía sentir bien especial. La cosa que Gabriel fue todo lo contrario, lo más malo era yo. Sí, William fue mi primer amor. Por eso yo sé decir, para mí él fue y es el amor de mi vida. De ahí que me digan otra cosa, que yo viva con otra persona, sí. Pero no me quitan eso. El amor de mi vida ha sido él. ¿Por cuánto tiempo estuvieron juntos? 5 años y medio. Pero éramos felices. Mientras eran pareja, ¿cuál crees que fue el momento más bonito? Todos. Pues ahí con él siempre éramos contentos, éramos bien contentos. Nosotros celebrábamos nuestro día. Nos conocimos el 18 y sabíamos celebrar con una champaña los dos. Recuerdo que fuimos una vez a un hotel y estábamos que contentos. Entonces yo, como salí de trabajar, yo le dije, no, yo me voy a duchar. A mí no me gusta dormir sudada. Entonces yo le dije, no, yo me voy a duchar. Bueno, dijo él. Y después dijo, yo también me voy a duchar. Entonces ya salí de ducharme y entró él a ducharse. Cuando él se había cargado, mientras yo estaba duchándome, se había comprado una pintura y le había pintado el bombillo del cuarto, lo había pintado con esmalte. con esmalte para que quede así de colores la pieza, ¿no? No quede así clarísima, sino un color bien bonito, como romántico. Y coge, mientras se lo había estado pintando el otro, cuando se reventó, cuando del reventado del bombillo de allá del baño, se revienta eso y se daña esa ducha y comienza a echar agua por todos lados. Se inundó esa pieza de agua por debajo de la cama. Ay, nos pasaban unas cosas y después sin saber nosotros qué hacer. Eché agua allá en la ducha para que se vaya el agua y se seque el piso. Ay, no. No sabían pasar unas cosas y cuando yo paso por ese hotel yo me muero de la risa. Ahora ya es una casa, como que es una casa de escolar de niños, ya no es hotel. Han hecho como colegio. Yo paso por ahí, me acuerdo siempre y alzo a mirar el cuarto. Nos gustaba que siempre quede la ventana hacia la calle. No nos gustaba que sea así como que no tenía ventana. Eso nos pasaba. Y luego, ya más o menos al final, ¿tú crees que las cosas se fueron dañando o cómo se terminaron? Yo era una persona que vivía amargada y triste porque él era mi
O sea, William para mí era como mi ángel, porque él, los momentos que yo estaba con él, era bien feliz y me hacía olvidar de todas las tristezas y de las cosas que me habían pasado antes. Yo vivía de la amargura, con las amarguras de lo que me pasó, de lo que me hicieron y tanta cosa. Y yo vivía llore. Y yo sufría porque siempre lloraba mucho, era porque los niños estaban allá con el papá y no estaban conmigo. Yo quería tenerlos conmigo siempre. Y me dolía mucho eso. Hasta que una vez me dijo él, o deja de llorar o nunca más la vuelvo a ver. Ya no quiero verla llorar. Sus hijos van a crecer y van a decidir y la van a querer. Porque mamá como usted no hay, me decía. Y esas palabras me hicieron fuerte. Y por el amor que yo le tenía, dejé de llorar. De sufrir tanto, porque yo sufría, me daba perrero todos los días y vivía llore, no había día que yo no lloraba. Y él era como mi aliciente. Él me curaba, él me decía cosas bonitas y me hacía olvidar de la tristeza. Pero con el tiempo, hasta fuimos a buscar un apartamento para irnos a vivir juntos allá, porque ya no queríamos estar separados. Pero como él no trabajaba, era estudiante, todavía dependía del papá y de la mamá en la universidad. En cambio yo trabajaba ya, yo ya tenía mi trabajo. Y mi mamá me criticaba, me decía, vos te conseguiste un muerto de hambre y ese solamente te está explotando, te quita la plata. Pero eso era que se inventaba mi madre, porque ella era muy estricta y siempre, decía que un estudiante no podía estar con una mujer como yo, con 3 hijos, que qué voy a hacer, que no sé qué. Entonces me decía que me explotaba, pero era falso. Y esas cosas como me recriminaba mi mamá. Luego mi jefe, un jefe que tuve harto tiempo, me quería mucho, también me dijo, usted no se merece. Ese joven no la merece a usted. Y entonces yo le dije que por qué me dice eso y me dijo que era porque era un simple estudiante que no me ofrecía nada en la vida. Que para qué un estudiante que no tiene ni a dónde caer muerto. Entonces, esas palabras, todos los días la misma cantaleta de mi mamá, todos los días reprochando una cosa a otra, que yo lo vi, que entró ahí al frente, que tenía una compañera al frente de la casa de mi papi y mi mami, y pues él decía que era compañera de la universidad. Era media bonita. Y pues uno celoso. Imagínese una muchacha bien que no tiene hijos, con una persona que tenía hijos, era separada, y siempre a uno lo demeritaba. La gente no valoraba a una persona separada, no valía nada antes. La mujer que se separaba no valía nada, era una cualquiera, y todavía con hijos, peor. Entonces, eso me pasaba, yo me ponía celosa, yo le decía, ¿por qué mi mamá me dijo que usted estaba con esa muchacha? Y que hasta lo había visto cogido de la mano. Pues me llenaban la cabeza en mi casa con la compañera de él. Pero era mi madre, mi papi nunca. Mi papi me decía a mi papá, ¿qué? ¿Te vas a ver con el monito? Me sabía decir mi papá. Pero mi mamá sí era más dura. Uy, mi mamá era durísima. Y eso cansa uno. Y a veces no teníamos ni para un pan, ni para el bus, ni nada. Caminar del centro hasta la casa, el trabajo. Sale uno cansado, estresado y a la casa a pie y sin tener para la cena, imagínense.
Yo me dormía siempre sin cenar. Lo que tomaba era una taza de café y ya listo, me acostaba. Y entonces eso aburre. Aburre que la persona, el hombre, no provea las necesidades de la novia o de la chica que está con él. Y entonces eso me fue cansando. También por las cosas que me decía mi mamá, que andaba por allá con tal fulana. ¿Vos crees que no te pone los cachos con las compañeras de la universidad? Y pues claro, uno se bajaba del cielo, la bajaban un tiro abajo. Durísimo. Y por su lado, ¿tú crees que él también ya se estaba cansando o qué crees? ¿De mí? No, de la misma situación. No. A él lo que no le gustaba era que yo era celosa. Y por ese lado sí, él me lo dijo bien claro. Me dijo, no me gusta que usted dude de mí. Y yo nunca le voy a fallar. Yo nunca le fallo. Pero yo con él conocí que era ser celoso. Yo era celosa con él. Porque yo me miraba señora. Y él un muchacho. Una señora con hijos. Y él un muchacho sin hijos. Entonces uno se siente igual. Es como que uno dice, no, se aparezca una soltera y bonita. Uno que va a competir con una soltera bonita y joven. Sí, yo en ese tiempo estaba joven, pero pues lo que me estaba pasando a mí tenía que haberme pasado cuando yo era súper joven. En mi adolescencia, algo así. Me viene a pasar en la adultez. Pero esa no fue la razón por la que terminaron, ¿no? No fue. De todas maneras, nosotros, que digan que nosotros peleábamos, para nada. Todos los días la vivíamos alegres, contentísimos. Mejor dicho, la sonrisa de la cara nunca se nos borraba. Siempre vivíamos contentos. Podíamos andar todo a pasto sin una moneda en el bolsillo, pero felices, contentísimos, bien felices. Cuando llegaban mis hijos y yo no tenía plata, él se hacía una bolsa. Él se colocaba, en ese tiempo usaban los pantalones anchos de moda para los hombres. Y él se colocaba un pantalón ancho de arriba abajo. Y entonces hacía una bolsa larga. De abajo le colocaba primero arroz, le hacía un nudito, más arribita azúcar, le hacía un nudito, más arriba café, le hacía un nudito, más arriba le metía, suponiendo que fideos o algo, pero siempre era una bolsa llena, como si fuera una salchicha, pero larga, y puras cositas de comer. Y cuando llegaban mis hijos viernes, sábado y domingo, teníamos que darles de comer. Y él llegaba de la casa de él a visitarme y ya llevaba, decía, vea, le traje esto para sus niños. ¡Qué alegría! Era algo bien especial. E imagínese que ni mi familia hacía eso y él lo hacía. Esas cosas bonitas. ¿Y el día que terminaron, por qué fue? Salimos a caminar y era Semana Santa. Y yo le pregunté, pues la gente salía bastante, ¿no? A la calle, a las iglesias, a visitar las iglesias. Yo no entendía por qué. Y le pregunté, ¿por qué es que la gente va a las iglesias? ¿Qué es eso? Le dije yo.
Entonces me dijo, pues van a visitar los monumentos. ¿Usted cómo es atea? Me dijo así. Y a mí era como si me hubiera insultado. Horrible. Y yo le dije, no me vuelva a decir así. Yo solo le estaba preguntando. Le dije, ¿sabe qué? Seguimos caminando y no hablaba. Yo iba heridísima porque me dijo esa palabra. Cuando ya faltaba una cuadra para la casa, yo le dije, ¿sabe qué? Yo ya no quiero estar con usted. Hasta aquí. Le dije, ateo ha de ser usted. A mí me respeta. Y me fui. Lo dejé parado y me fui me entré a la casa y lo dejé. Me dije que nunca más me vuelva a decir así, que ya no éramos nada. Y le terminé y me fui a la casa. Me daba rabia que me diga así. ¿Y él no te dijo nada? Nada. Él se fue para la casa y yo me fui para mi casa. Y al otro día me fue a buscar, yo no salí. Golpeó, tocó la ventana y no salí. Me hice la que no estaba. Ni el televisor prendí, porque de afuera se miraba que estaba clara el cuarto. Y para que no se dé cuenta, no lo prendí. Y así nos llevamos como 4 o 5 días. Pasó unos días así. Yo estaba trabajando en una panadería, administraba. Cuando por ahí como él, a mí me dolía mucho que, él me fue a buscar, pero entonces yo no salí. El orgullo no me dejó salir. Porque yo quería que se disculpe. Y él salía a la puerta y pasaba derecho. A la puerta de su casa salía y pasaba derecho por la mía. Con la mamá y el papá, y yo lo miraba nomás. Entonces hasta que un día yo dije, no, yo esto ya no me aguanto, quiero viajar. No quiero estar aquí, no quiero verlo. Y renuncié a la panadería y me fui. Me fui para Putumayo. ¿Y en cuánto tiempo crees que pasaste de como la rabia y el orgullo de cuando terminaron a tristeza? La primera semana me fui para Cali, luego de allá pasé para Putumayo. Y en esos días que me fui me pasaron otras cosas más feas. Y comencé a llorar y a valorar lo que tenía, lo que perdí. Y yo quería que cuando yo vuelva lo quería ver. Sentir que él me vaya y me abrace. Pero cuando volví, tuve una mala noticia fea. Él había tomado, de despecho había tomado y se había ido Habían unas mujeres que vivían en la esquina de Miraflores, de la casa de nosotros a la esquina. Al frente, pero en la esquina, ¿no? En la acera de frente, pero en la esquina. Y le decían las brujas. Había una muchacha joven ahí. Y él, como ya había pasado un tiempito, se llegó septiembre, sí. Se llegó el Día del Amor y la Amistad. Y yo ya no estuve. Entonces él de despecho se había puesto a tomar. Y se había ido para una discoteca. Había salido esa muchacha y la había invitado. Vecino, ¿a dónde va? Entonces él le había dicho, va a dar una vuelta. Lo acompaño, vecino. Vamos, le había dicho él a ella.
y se habían ido con esa muchacha. Resulta que en allá trago y el trago se pasaron a otras cosas y salieron acostándose. Pues no sé cuántas veces se acostarían, aunque él dijo que era una. Y la muchacha apareció embarazada. Cuando llegué de Putumayo, ya tuve la noticia de que él andaba con la fulana de tal. Cuando tú te devolviste del Putumayo, ¿fue cuando te lo volviste a encontrar? Sí. ¿Al cuánto tiempo? Después de eso, de que me enteré, me volví a ir. Me volví a ir un buen tiempo. Pues ya tenía una mujer, ya tenía una muchacha embarazada, y yo qué iba a hacer ahí. Lloré y lloré y lloré, eso sí. Pero me fui. Yo era una mujer muy orgullosa, orgullosísima. Y me fui otra vez para Putumayo. Allá me demoré como unos 2 años, 3 años. Y volví. Y como 3 o 4 años y volví. A lo que volví, el niño ya había nacido, había sido un varón. Yo me fui a estudiar el auxiliar de sistema y un día una muchacha me dijo, acompáñeme, una compañera, acompáñeme hasta allá. Yo la acompañé. Después ella se despidió y se fue. Yo me dio ganas de ir caminar hasta allá el Parque Nariño. Y cuando iba pasando por el banco y me dio por alzar a mirar los zapatos y yo dije, ay, no voy a ver esos zapatos, qué lindo. Y me pasé para el otro lado a mirar que los zapatos deportivos. Cuando yo estaba ahí, ya los miré los zapatos, iba a pasar para allá, iba a preguntar qué vale. Cuando entré, iba entrando al almacén, cuando él iba saliendo. ¡Ah! Ahí fue cuando nos abrazamos y no hablábamos ni para allá ni para acá, mudos y abrazados. No sé cuánto tiempo nos abrazamos y nos quedamos ahí quieticos. Solamente éramos los dos. No nos importó la gente, no nos importó nadie. Éramos los dos. En ese momento éramos los dos en toda la existencia. No había nada. Nada que nos interrumpa nuestro abrazo. Y el abrazo habló por nosotros. Era un abrazo bien especial, de lágrimas y de abrazo y de alegría. Solo abrazados, no hablamos nada, no dijimos nada. Fue algo bien súper especial. Después de un rato nos desabrazamos y salimos juntos agarrados de la mano. Como si nada hubiera pasado nunca, como si el tiempo no hubiera transcurrido. Nos agarramos de la mano y caminamos al parque infantil. Y charlamos y charlamos y charlamos. Y se acabó la mañana. Ya era hora de almuerzo y seguíamos charle y charle. Y después nos fuimos. En ese tiempo era ley, pues. Y otra vez nos regresamos al parque infantil a charlar. Nos faltaba el tiempo. Él te invitó a volver a salir, ¿no? Sí. No nos queríamos despegar, no nos queríamos despedir. Solo queríamos estar juntos. Solo
solo queríamos estar juntos. En el parque charlamos, pero no como decir todo, no. Nos quedábamos solo abrazados y calladitos. Era bonito. Y, o sea, nosotros no queríamos hablar de lo que nos ha pasado, yo creo que no queríamos reprocharnos ni decirnos todas las cosas, simplemente queríamos estar así quietico, como si nunca nos hubiéramos dejado. Nos llevamos, se nos hizo la noche, no nos importaba nada. Nos fuimos a una residencia y estuvimos ahí hasta el otro día. No nos importaba que nos regañen, a mí pues que me castiguen, no me importaba nada, yo solo quería estar con él. Y él también quería estar solo conmigo y ya. No importaba nada más, solamente éramos los dos. Imagínate que ahí a lo que estábamos acostados. Estábamos acostados y lloraba y me decía, ¿por qué? ¿Por qué? Decía él, ¿por qué nos pasó tantas cosas? Y lloraba y lloraba. Y después se quedó dormido y después cuando me abrazó me dijo un nombre diferente. Ahí lloré yo. Cuando me nombró otra persona, no era mi nombre, sino otra persona y me abrazó. Yo lloré. Y ahí pensé, lo perdí. Ya lo perdí. Ahí me hizo la promesa y cuando estuvimos en Ipiales también me hizo la promesa. De ahí desaparecí del mapa otra vez. Y volví a Putumayo, ya me dieron el trabajo, todo eso. Ya desaparecí de nuevo. Un buen tiempo. Estaba trabajando. Volvió a pasar, como unos 5 años. Regresé acá a Pasto a ver a mi papi y a mi mami. Y como nos íbamos a demorar bastante aquí en Pasto, entonces le dije a mi papá que me iba a ir a quedar arriba a Miraflores, solo por verlo, aunque sea de lejos. Entonces mi papá dijo, bueno, allá está su pieza. Aquí están las llaves que me encargó, me dijo mi papá, ¿no? Y le pagué el arrendo a mi papá. Me fui para Miraflores. Y yo estaba barriendo el antejardín solo por verlo. Cuando lo vi parado, mirándome, ay no, me temblaba todo, salí corriendo para allá adentro, a mi pieza. Pero él ya no podía correr a donde mí porque ya estaba comprometido. Estaba con las niñas. Ya lo vi con otra señora, unas niñas. Lo miré parado ahí en la puerta de la casa de la mamá. Y él también se entró. Esa vez no sé cómo se voló. Cómo se voló de ahí. Yo iba bajando para acá, para la casa de mi papá. Cuando me agarró de atrás y me dijo, Mary, quiero hablar con usted. Ahí era un parque. Y yo le dije, hola, le dije, ¿qué quiere hablar? ¿Y sabe lo que me dijo? Dijo, quiero hablar de nosotros. Yo le dije, ya no hay nosotros. Y lloré. Se nos hizo de noche, lloré y lloré los dos. Él lloraba y yo lloraba. Y nos sentamos ahí en ese parque a llorar. Después acostados mirando para arriba las estrellas. ¿Sí? Y ahí nos decíamos, volémonos.
yo sí soy capaz de volarme con usted, le dije. Me importa todo, yo dejo tirando todo, yo me voy con usted, pero vámonos lejos. Y él decía también lo mismo, pero él era tan responsable que dijo, yo no puedo ir, tengo mi obligación. Ahí era como decirnos adiós, ya está ahí, ya nos vamos a volver a ver nunca más. Él escogió su vida y yo la mía y ya. Así quedamos ahí. Me fue un buen tiempo para Ipiales. Harto tiempo me fui a Ipiales. No sé si me demoré como unos 3 años. No sé cuántos me demoré. Y un día me vine para acá. Ya me llevé un poco de días y me fui para Putumayo. Cuando vine de Putumayo, ahí fue cuando nos encontramos en el... ¿Cómo es que se llama ahí? Terminal. Uh-huh. Y yo ya tenía que volver a Ipiales porque yo solo venía a decir a mi papá, mamá, me vengo a despedir porque nos vamos a ir por Ipiales para el Putumayo, pero por el lado de Quito. Tocaba irnos por allá, a dar la vuelta. Y entonces ahí ya fue cuando se fue atrás y no, que no hicimos. Ay, Dios mío. Nos fuimos. Yo ya me despedía y él no quería que yo me despida, no me dejaba irme. Pagamos un hotel ahí en Ipiales, bien bonito. Pero oye, no, yo estaba asustadísima porque yo ese día que él me siguió, yo tenía que estar arriba en Pupiales. Iba muerta, pero tenía que estar. Y fui allá y yo no sabía cómo hacer para deshacerme de esas personas, de las personas que estaban conmigo. Y no sabía qué hacer. Al último yo dije, no, tengo que ir porque voy a recibir tal cosa de Ipiales y todo eso. Y no sé, parecía que todo el mundo me perseguía, que todo el mundo me espiaba. No sé cómo llegué a Ipiales. Otra vez me regresé de Ipiales. Me volví allá, nos fuimos a quedar al hotel ese. Y al otro día que ya nos íbamos, nos metimos a la iglesia. Yo pues me metí a la iglesia. Ahí quedamos a esperarnos en la iglesia. Cuando él ya había estado ahí, yo llegué cuando él y otro sentado allá adentro en la misa. Estábamos allá cuando al ratico comenzaron a hacer la ceremonia y nosotros en plena misa. Entonces nos tocó estar ahí. Pero bien bonito. Pasó eso de promesa y de que estamos casados aun cuando no estemos juntos. Él por su lado, yo por el mío, pero siempre juntos. De mente y de corazón, no de físico. Que pase lo que pase, hasta que estemos viejitos, siempre vamos a estar juntos. De mente y de corazón, y nunca nos vamos a dejar. Que siempre vamos a estar unidos, que cuando yo lo necesite, lo puedo llevar, que cuando él me necesite, siempre va a contar conmigo y yo con él. Esa fue la promesa. Y luego ya se tuvieron que despedir, ¿no? Sí, lo más triste, ay, despedirse. Él ya se tenía que venir para Pasto y yo para Pupiales irme. Lloré, el uno por su lado, el otro por el otro. No nos importaba nosotros abrazados, la gente que hable, nosotros llorando. Cosas extrañas. Y ahí ya pensé, aquí ya, hasta aquí ya. ¿Pero fue así? No. Nos volvimos a encontrar. Esa vez ya nos volvimos a encontrar, que mi mamá ya me entendió y nos miramos en el parque. Y luego de ahí ya no nos volvimos a encontrar.
Y pasaron harto tiempo cuando yo siempre lo soñaba. Soñaba que se moría alguien, pero no sabía quién, pero era una familia de él. No sabía si era la madre o si era el papá. Y siempre soñaba lo mismo y lo soñaba llorando, lo soñaba en un funeral. Soñaba hartísima gente en esa casa de él y yo no podía entrar y yo lloraba y le decía a mi mamá, mamá, no puedo entrar, yo quiero ir a consolarlo y no puedo. Él entraba a una tienda en el sueño, entraba en una tienda y había harta gente comprando y yo quería ir allí a esa tienda, aprovechar para hablarlo y hablar con él. Cuando yo iba llegando a la tienda, él ya no estaba ahí, ya estaba más allá. Y siempre no lo alcanzaba. Y yo lloraba y le contaba a mi mamá. Yo después, como no me dejaban los sueños en paz, comencé a decirle a mamá, mami, me está pasando esto, yo no sé qué voy a hacer, me duele la cabeza, no puedo dormir. Y sueño esto y siempre sueño. Yo quiero saber, mami, yo no sé. Solamente quiero saber que si está bien o que si está mal, pero yo quiero saber, le decía a mi mamá. Y mi mamá me dijo que vaya a buscarlo. Me dijo, yo le dije, no, mamá, si él ya no vive acá, yo quiero saber a dónde anda, a dónde vive. No, yo sabía que vivía lejos, pero no acá en Pasto. Y mi mamá me dijo, pídale a Dios, dígale que le dé la oportunidad de saber, de encontrárselo o algo, para que usted se tranquilice, me dijo mi mamá, porque yo lloraba y le decía, mamá, yo quiero saber algo, mami, yo no quiero algo malo, yo sé que él ya tiene sus hijas, solamente quiero saber si está bien o si está mal, pero quiero saber. Y un día me dio por irme a buscar al hermano a la terminal. Y di vueltas y vueltas y pregunté hasta que me lo encontré cara a cara de frente al hermano. John Jairo se llama. Y yo le dije, le saludé y le dije, es que lo que pasa es que yo quería hablar con usted. Y le conversé el sueño. Y le dije, es que yo ya no lo soporto más. Yo quiero saber, ¿está bien o está mal? Pero yo quiero escucharlo, yo quiero saber que esté bien. Entonces, él de verme tan angustiada, dijo, voy a hacer una cosa. Dijo, voy a llamarlo y se lo voy a pasar. Y cuando él me lo pasó, cuando él lo llamó y le contestó y le dijo que le va a pasar a una persona especial, y me pasó. Era una alegría por ese teléfono que no nos queríamos despegar del teléfono. Queríamos estar ahí agarrados del teléfono. Parecía que estábamos de frente, pero era por el teléfono, por el celular. Y le pregunté que si estaba bien, él me dijo que sí. Y él me preguntó que si estaba bien, me dijo que no podía creer que estaba hablando conmigo, que qué sorpresa y que qué bonito, que eso era lo mejor que le había pasado en la vida, que yo esté hablando con él. Y hablamos un buen rato y luego me dio el número de teléfono para estar comunicados. Y desde eso siempre tenemos el teléfono, aunque un tiempo se me perdió el contacto, pero después él me volvió a contactar porque como que se había prendido mi teléfono. Así cambio de número, siempre lo tiene el mío. No me ha perdido, creo. No, porque te suele escribir, ¿cierto? Sí.
siempre. O cuando no me escriba, pero me manda una manito de bendiciones. A veces una manito así abierta. O a veces me escribe, hola, ¿cómo estás? Me escribe, nada más. ¿Crees que cuando la gente vuelve no es la misma? Ya no es la misma. Yo pienso que cuando el amor ha sido sincero y bien especial y bien como prácticamente como inocente, ¿no? Se puede decir, bien puro ese amor. Yo creo que todavía hay amor ahí. Todavía tiene un amor especial, sino que ya no se puede hacer. O sea, ya no se puede de pronto, como decir, convivir con esa persona, ya no se puede por como las obligaciones que uno ha cogido por la equivocación. Entonces, uno tiene que pagar las consecuencias de los actos de uno. Él ya se metió con su mujer y ya tuvo su familia, pues toca hacerse a un lado a uno. Y a él también. Eso pienso. Pero sí es un amor puro que quedó ahí. No pudo hacer, pero ahí quedó. Cuando se lo recuerda con harto cariño, con harto amor. ¿Crees que uno puede querer a alguien para toda la vida? Sí. Sí creo en eso. Si pudieras volver a cuando estaban juntos, ¿cambiarías algo? Tal vez repararía lo que solamente porque me dijo atea y dejar una vida tan especial con él. Eso hubiera cambiado. Hubiera dejado también un poco más mi orgullo para estar con él. Es que el orgullo, yo he sido muy orgullosa. Él me robó, pero ya con sus obligaciones ya no se podía. O sea, por mis obligaciones, por las obligaciones de él ya no se podía estar juntos. Si pudieras darle un consejo a alguien que está viviendo una historia parecida, ¿qué le dirías? Una historia parecida y con obligaciones, cada uno o sin obligaciones. Sin obligaciones. Pues que se den la oportunidad. Que se den la oportunidad hasta donde llegan a ver qué tal. Mi mamá me dijo, ya ahora que ya nos entendíamos, nos comprendíamos bien con la adultez, que se dice, mi mami adulta y yo adulta, pero ya me comprendía lo que yo sentía por él. Me dijo mi mamá, si tanto lo querías, ¿por qué no lo luchaste? ¿Por qué no luchaste? Hubieras luchado. Cuando uno ama a un hombre o a una mujer, se lucha. Se lucha con inteligencia y sabiduría. ¿Cómo le decía mi mami? Y mi mami me dijo, tienes que ser más inteligente, más sabia. Tienes que amarlo sin egoísmo, amarlo sin envidia, amarlo sin celos. Mientras que uno ama sin celos y sin egoísmo, es bien bonito. Ese amor es bien bonito. Y cuando tengan un amor, luchen por ese amor, pero con inteligencia y la sabiduría. Que así sea. Amén. Amén.